Si estás buscando la fórmula secreta para la libertad financiera, te tengo una noticia: no existe. No hay una receta mágica, no hay un atajo que te convierta en millonario de la noche a la mañana. Pero lo que sí existe es algo mucho más valioso: los principios universales del dinero. Los mismos principios que han funcionado durante siglos y que van a seguir funcionando sin importar cómo cambie el mundo. El problema: la mayoría de la gente nunca se va a tomar el tiempo de aprenderlos, porque el sistema está diseñado para que trabajes, consumas y sigas atrapado en la rueda, pero para que nunca te cuestiones por qué sigues en el mismo lugar. Y lo peor es que la información está ahí, al alcance de todo. No necesitas un título universitario en finanzas, no necesitas ser un genio matemático, ni tener conexiones con Wall Street. Solo necesitas hacer lo que muy pocos hacen: leer, aprender y aplicar. Llevo trabajando como economista 30 años. En los 2 últimos años, el total de libros que he leído sobre dinero, inversión y libertad financiera superan con creces los 100 libros. Y hay algo que me ha quedado claro después de todo este conocimiento: es que el 90% de la gente sigue cometiendo los mismos errores porque no tienen acceso a la educación financiera correcta. No porque sea difícil de entender, sino porque nadie te la enseña. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras exactamente qué pasos seguir para dejar de intercambiar tu tiempo por dinero y empezar a construir riqueza real? Porque esos pasos existen y están en libros que no solo te enseñan sobre dinero, sino que te muestran cómo piensan y actúan las personas que realmente han alcanzado la libertad financiera. Hoy te voy a ahorrar años de búsqueda y lectura y te voy a compartir 5 libros que te acercarán más que cualquier cosa a la libertad financiera. No son teoría vacía, no son cuentos de motivación barata, son herramientas prácticas que, si las aplicas, pueden cambiar tu vida financiera para siempre. Así que dime, ¿vas a seguir viendo vídeos sobre cómo hacerte rico de la noche a la mañana sin hacer nada? ¿O estás dispuesto para entender lo que realmente funciona? Y créame, si estás esperando que sean libros con fórmulas mágicas o de gurús vendiendo humo, te vas a llevar una sorpresa, porque estos libros no te dicen qué hacer para volverte rico en 30 días. Te enseñan algo mucho más importante: cómo dejar de pensar como alguien que siempre está detrás del dinero y empezar a actuar como alguien que hace que el dinero trabaje para él. Así que vamos a aprender algo que puede marcar la diferencia entre seguir atrapado en la rueda de la rata o empezar a construir el camino hacia tu libertad financiera. Si solo pudieras leer unos pocos libros sobre dinero en toda tu vida, este debería estar en tu lista: El hombre más rico de Babilonia. Aunque fue escrito en 1926, sus enseñanzas son totalmente atemporales porque no se basan en tendencias ni estrategias modernas, sino en principios financieros que han funcionado durante miles de años. De hecho, la mayoría de los consejos que hoy en día dan esos gurús de finanzas personales están simplemente reciclados de lo que ya decía este y otros libros antiguos casi hace un siglo. Pero lo más interesante es que este libro no está escrito como ahí un manual aburrido de economía, porque es una colección de historias ambientadas en la antigua Babilonia, una de las civilizaciones más ricas de la historia, y sigue la vida de Arcad, un hombre que pasó de ser un simple escriba a convertirse en el hombre más rico de la ciudad. Y lo interesante es que Arcad no se hizo rico porque tuvo suerte, ni porque heredó una fortuna. Se hizo rico porque entendió algo que la mayoría de las personas ignoran durante toda su vida: la riqueza no es cuestión de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que tienes. Una de las frases más poderosas de este libro es: una parte de todo lo que ganas es tuyo para guardarlo. Parece simple, ¿verdad? Pero dime la verdad, cuando cobras tu sueldo o tus ingresos del negocio, ¿qué es lo primero que haces? Pagas cuentas, pagas deudas, compras cosas, te das algún capricho y ya si queda algo, entonces ahorras.
Y por eso nunca queda nada. Si cada mes te preguntas por qué nunca puedes ahorrar o invertir, es porque estás haciendo el proceso al revés. Lo primero que deberías hacer cuando cobras es apartar un 10% para ti, como si fuera un impuesto. Pero en este caso, un impuesto que pagas a tu yo del futuro. Piensa en esto. Si durante 10 años aportas el 10% de tus ingresos y lo inviertes de manera inteligente, no importa si ganas poco o mucho, ese dinero crece, pero si pasas 10 años sin ahorrar nada, te vas a encontrar exactamente en el mismo lugar o peor, porque el coste de la vida siempre sube y las oportunidades pasan. Y aquí viene la segunda gran lección del libro. Ahorrar no es suficiente. Si solo guardas tu dinero en una cuenta bancaria o debajo del colchón, cada año va a perder valor debido a la inflación. Entonces, ¿qué debes hacer? Hacer que tu dinero trabaje para ti. Arcade explica que el dinero debe reproducirse. Él utiliza la similitud como los esclavos de Babilonia. Si tienes oro y lo dejas quieto, se estanca, pero si lo inviertes sabiamente, genera más oro. Dicho en términos actuales, si no aprendes a invertir, siempre trabajarás por dinero, en lugar de hacer que el dinero trabaje para ti. Serás un esclavo. Mira a la gente que realmente tiene libertad financiera. No dependen de su sueldo, no se matan trabajando 12 horas al día. Han construido sistemas activos e inversiones que les generan dinero aunque estén durmiendo. Y eso no se logra de la noche a la mañana, pero se empieza tomando decisiones inteligentes sobre qué hacer con lo que gana. Y ahora hablemos de algo que el sistema ama, pero que arruina a la mayoría de las personas, la deuda. En El hombre más rico de Babilonia, Arcad dice que la esclavitud moderna no son las cadenas, son las deudas. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en día. Los bancos, las grandes empresas han perfeccionado la estrategia para hacerte creer que endeudarte es lo normal. Préstamos para estudiar, para el coche, para la casa, para las vacaciones, te ofrecen todo fácilmente financiado. Pero lo que no te dicen es que cada euro que pides prestado lo vas a pagar con intereses que pueden hacer que termines pagando el doble o el triple de lo que realmente costaba el producto. Ahora, no digo que nunca uses deuda. Hay deudas buenas y deudas malas, pero si tomas deuda sin entender cómo funciona, estás firmando un contrato en el que tú trabajas para enriquecer a otros. En nuestro máster de Creven, en la materia de planificación financiera, cuando explicamos cómo funcionan los bancos, cómo negociar con ellos y cómo usarlos para que te ayuden a ti y no para que tú seas su esclavo, hay muchos emprendedores que empiezan a entender por qué sentían que por mucho que trabajaban, al final del mes no veían la rentabilidad. Así que, en resumen, El hombre más rico de Babilonia te enseña 3 cosas fundamentales que si las aplicas cambiarán tu vida financiera para siempre. La primera es, págate a ti mismo primero. No importa cuánto ganes, si no ahorras e inviertes, nunca vas a construir riqueza, aunque lo que ahorres sea un solo euro. Haz que tu dinero trabaje para ti. No basta con ahorrar, necesitas multiplicar tu dinero invirtiéndolo en activos que generen ingresos. Y la tercera, evita las trampas de la deuda mala. Si no entiendes cómo funciona el crédito, terminarás trabajando toda tu vida para pagar intereses en lugar de construir tu propio capital. Si aplicas solo estas 3 reglas, te garantizo que en 5 o 10 años estarás en un lugar financieramente muy diferente al que estás hoy. Pero si sigues sin un plan, sin control sobre tu dinero y sin pensar en el futuro, dentro de 10 años estarás preguntándote por qué sigues atrapado en la misma rutina. Ahora vamos con el siguiente libro, el libro La bolsa o la vida. Este libro no solo te enseña sobre dinero, sino que te obliga a hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuánto vale realmente tu tiempo de vida? Porque si no te has cuestionado esto, lo más probable es que estés vendiendo tu vida barata y ni siquiera lo sepas. La mayoría de la gente pasa años preocupada por ganar más dinero, pero nunca se detienen a pensar en qué están intercambiando por él. Y aquí es donde la bolsa de la vida rompe con todo lo que nos han enseñado, porque nos han vendido la idea de que más dinero significa más libertad. Pero en realidad, si no lo manejas bien, lo único que significa es más esclavitud. Piensa en esto.
Cada vez que trabajas, no solo estás ganando dinero, estás intercambiando horas de tu vida por ese dinero. Pero el problema es que la mayoría de la gente no es consciente de este intercambio y cuando no eres consciente caes en la trampa de gastar sin control creyendo que puedes recuperar el dinero, pero lo que realmente estás perdiendo es tu tiempo. Y ese no vuelve. El dinero es ilimitado, pero el tiempo es limitado. Cuando no ves el dinero en términos de tiempo de vida, tomas decisiones financieras sin pensar en el coste real. Otro concepto brutal que la bolsa o la vida introduce es el de independencia financiera, pero desde una perspectiva que la mayoría no considera. No se trata de volverte millonario, no se trata de tener una cuenta bancaria con 7 ceros, se trata de una sola cosa, llegar al punto en el que tus gastos estén cubiertos sin necesidad de cambiar tu tiempo por dinero. Y es que mucha gente cree que la única forma de alcanzar la independencia financiera es ahorrando toda la vida hasta jubilarse. Pero este libro te muestra que hay otra manera. Puedes acelerar el proceso tomando control de tus gastos, maximizando tus ahorros y creando flujos de ingresos pasivos que trabajen para ti. El libro plantea una fórmula simple, pero que al mismo tiempo es muy potente para medir tu avance hacia la independencia financiera, y es que tus ingresos pasivos sean mayores que tus gastos mensuales, y eso será lo que te da la libertad financiera. Si el dinero que generas sin necesidad de trabajar supera lo que gastas, eres libre financieramente, y el objeto no es trabajar más, sino cerrar la brecha entre tus ingresos pasivos y tus gastos. Y ahora la pregunta clave, ¿vale? Muy bien, pero ¿cómo aplicas esto en tu vida para dejar de vender tu tiempo por dinero? El paso 1 es que calcules tu salario real por hora. No se trata solo de cuánto ganas por hora, sino de cuánto realmente te queda después de impuestos, del transporte, de la comida, de la ropa para el trabajo, etc. Cuando restas todos estos costes te das cuenta de que tu salario real es mucho más chiquito de lo que creías. El paso 2 sería: cambia la forma en la que ves tus gastos. Antes de comprar algo, no pienses en euros, piensa en horas de vida que vas a tener que entregar para adquirirlo. Pregúntate, ¿cuántas horas de mi vida me cuesta esto? ¿Vale la pena? Y el paso 3, empieza a construir ingresos pasivos. Y esto no significa que debes dejar tu trabajo mañana, significa que debes empezar a buscar formas de generar dinero sin depender de un sueldo fijo, creando un flujo de ingresos cada año. Inversiones, negocios online, bienes raíces, royalty, cualquier cosa que haga que el dinero trabaje para ti en lugar de tú para él. Porque al final el dinero es solo un medio, lo que realmente estás buscando no es dinero, es libertad. Y la libertad no se trata de cuántos euros tienes en el banco, sino de cuántas opciones tienes en tu vida. El siguiente libro sería El millonario de al lado. Si te pidiera que imaginaras a un millonario, ¿qué imagen es la primera que se te viene así a la cabeza? Seguramente alguien que tiene coches de lujo, ropa de un diseñador muy famoso, una casa gigantesca. Pero en este libro, El millonario de al lado, te va a demostrar que esa imagen está completamente equivocada, porque la realidad es que la mayoría de los millonarios no parecen millonarios. No viven en grandes mansiones, no derrochan dinero en cosas que son innecesarias y, lo más importante, han construido su riqueza con hábitos financieros inteligentes, no con sueldos millonarios. Si tuviera que resumir las 3 lecciones de este libro serían: la primera, que la mayoría de los millonarios son invisibles y son invisibles a posta, así son menos vulnerables. Los verdaderos millonarios no están en Instagram presumiendo de su riqueza. Son empresarios, inversionistas y profesionales que han acumulado dinero sin necesidad de aparentarlo. El error de la mayoría, creer que para ser rico hay que parecer rico. La segunda, viven por debajo de sus posibilidades. Los millonarios de verdad no gastan su dinero en lujos innecesarios, no gastan lo que no tienen, compran coches usados en lugar de nuevos, viven en barrios modestos en lugar de en mansiones y evitan las deudas a toda costa. Mientras tanto, muchas personas con ingresos altos viven endeudadas solo para mantener
una imagen hacia afuera. No es lo que son, sino lo que tienen. Y el tercero, construyen riquezas con disciplina, no con suerte. No hay una magia en hacerse rico. Lo que hacen los millonarios de al lado es simple. Ahorran más de lo que gastan, invierten con inteligencia y dejan que su dinero crezca con el tiempo. Y lo mejor de todo, cualquiera puede hacerlo si tiene la mentalidad correcta. Este libro lleva a la reflexión de que la verdadera riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto conservas y multiplicas. Y si hay un libro que ha cambiado la forma en que millones de personas ven el dinero, es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y no porque te dé fórmulas mágicas para hacerte rico, sino porque te obliga a cambiar la mentalidad con la que ves el dinero, el trabajo y la riqueza. Kiyosaki explica un concepto clave. Aunque trabajes duro, si sigues pensando como un empleado toda tu vida, seguirás atrapado en el mismo sistema que está diseñado para que nunca seas libre. Si tuviéramos que resumir las 3 lecciones claves de este libro serían: los ricos compran activos, los pobres compran pasivos. Aquí está la diferencia entre quienes alcanzan la libertad financiera y quienes viven siempre con deudas. Los ricos compran cosas que le generan dinero, mientras que la mayoría gasta su dinero en cosas que solo le sacan más dinero del bolsillo. Si compras un coche con un préstamo y lo usas solo para desplazarte, es un pasivo. Si compras un coche y lo alquilas como Uber o en una plataforma de alquiler, es un activo. La pregunta es: ¿estás comprando cosas que te hacen más pobre o cosas que te hacen más rico? La segunda enseñanza sería: la escuela no te enseña a ser libre, te enseña a ser empleado. No digo que la educación no sea importante, pero el sistema educativo fue diseñado para crear trabajadores, no dueños de negocios ni inversionistas. Te enseñan a buscar estabilidad, no a generar riqueza. Yo te aseguro que lo que estudié en la licenciatura de Económica me preparó bien, pero realmente me preparó muy poco para saber cómo funcionaban los negocios. Hasta que no empecé a trabajar en el Banco Exterior de España, donde trabajaba en el área de empresas, no empecé a entender cómo realmente eran los balances de un negocio y qué información te daban. Solo con la teoría que había estudiado no me servía para nada. Si sigues las reglas tradicionales, estudia, trabaja duro, ahorra, jubílate, lo más probable es que termines con deuda, con una pensión muy chiquita y sin la libertad de disfrutar de tu vida como realmente hubieras querido. La tercera clave sería: la independencia financiera se logra construyendo ingresos pasivos. Si solo ganas dinero cuando trabajas, pues nunca vas a ser libre. El dinero debe trabajar para ti, no al revés. Y eso se logra invirtiendo en activos que generen ingresos sin que tengas que intercambiar tu tiempo por ellos. Los ricos invierten en bienes raíces, negocios, acciones y cualquier cosa que les genere dinero, aunque no estén presentes. Mientras tanto, la mayoría de la gente solo depende de su sueldo y cuando dejan de trabajar, pues el dinero deja de llegar. Si te quedas con una sola idea de este libro, que sea esta: no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Porque si no tomas el control de tus finanzas, alguien más lo hará por ti. Y si hay un libro que sería mi preferido, es El Código del Dinero, de Raymond Sansó, porque este no es solo un libro sobre dinero, es un manual para salir del sistema tradicional y diseñar tu propia libertad financiera. Y lo mejor de todo es que no solo te enseña cómo ganar dinero, sino cómo cambiar tu mentalidad para que el dinero nunca más sea un problema en tu vida. La verdad que yo de Raymond Sansó es que recomendaría leer todo cuanto ha escrito, porque para mí es una potente fuente de conocimiento. Si tuviera que quedarme con 3 lecciones clave de este libro serían: la primera, el dinero es un código. Si no lo aprendes, siempre jugarás en desventaja. El dinero no es suerte, no es azar, es un sistema con unas reglas muy claras y si no entiendes esas reglas, pues vas a pasar la vida atrapado en la rueda de la rata. El problema es que nadie te enseña en la escuela cómo salir de esa rueda. En Creven, en nuestra Escuela de Gestión y Estrategia Empresarial, hemos trabajado
con más de 1.500 emprendedores y empresarios solo en el último año, ayudándoles a diseñar negocios rentables y estratégicos. Lo que compartimos aquí no nos lo basamos en la teoría, es lo que aplicamos cada día con quienes buscan resultados reales. Si quieres aprender a nadar, tomas clases. Si quieres aprender a conducir, estudias y practicas. Pero cuando se trata de dinero, la mayoría simplemente espera que le vaya bien, sin haber aprendido nada sobre cómo funciona. Es de loco. Así que la pregunta es, ¿vas a seguir viviendo con el código que el sistema te impuso o vas a reescribirlo para jugar con tus propias reglas? La segunda clave de este libro es: el empleo tradicional no te hará rico, necesitas fuentes de ingresos múltiples. Uno de los mayores errores de la gente es creer que un empleo es un sinónimo de seguridad, pero si dependes de un solo sueldo, no tienes seguridad, tienes una trampa. Un ingreso es vulnerable, múltiples ingresos son libertad. Piensa en cualquier persona financieramente libre. No dependen de un solo ingreso a fin de mes. Tienen negocios, inversiones, ingresos pasivos, porque si tu única fuente de dinero es un salario, estás a un empleo de la ruina. Y la tercera clave sería: el dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Nos enseñaron que la clave para ganar más dinero era trabajar más horas, pero si fuera cierto, los que trabajan serían los más ricos del planeta, y no es así. El dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Si ganas poco no es porque trabajes poco, es porque el mercado no valora lo que haces lo suficiente. La solución no es trabajar más, es aprender a generar más valor y saber cómo monetizarlo. Así que si sigues las reglas del sistema, seguirás siendo parte de él. Pero si aprendes a reescribir tu código financiero, puedes empezar a jugar en otra liga. Ahora lo sabes. La educación financiera no es algo opcional, es la diferencia entre vivir con libertad o pasar la vida trabajando para alguien más. Has visto los principios, has entendido el juego, pero aquí está la pregunta clave. ¿Qué vas a hacer con esta información? Si algo me ha enseñado mi experiencia como economista, después de tantos años trabajando con emprendedores y empresarios, es que no gana más el más inteligente, ni el que más trabaja, sino el que toma las mejores decisiones financieras. Y tú ahora mismo tienes una decisión delante de ti. ¿Quieres aprender a aplicar estos principios para construir un negocio rentable y dejar de intercambiar tu tiempo por dinero? ¿Quieres empezar a aplicar todos los puntos que estos libros te muestran? ¿Quieres aumentar tus ventas y hacerlo con productividad sin depender de un empleo para siempre? Entonces te invito a que profundices en el conocimiento de este vídeo o a que des un paso más y asistas a nuestra clase gratuita, donde te voy a enseñar exactamente cómo puedes empezar a generar ingresos de manera estratégica, a construir tu propio sistema financiero y a diseñar la vida que realmente quieres. ¿Cómo puedes acceder a ella? Haciendo clic en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario fijado, y registrarte ahora, porque si no tomas acción hoy, en un año seguirás en el mismo lugar, pero con menos tiempo de vida para cambiarlo. El dinero tiene reglas. La libertad financiera no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia, y hoy tienes en tus manos la oportunidad de aprenderla. ¿Por qué? Porque el conocimiento es más accesible que nunca. Así que dime, ¿sigues viendo desde la barrera o empiezas a jugar tu propio juego? Lee, asiste al contenido gratuito de YouTube, apúntate a nuestra clase, cualquier método para acceder a ese conocimiento que te hará más libre.